Bienvenido, mi gente, a otro segmento aquí de Conversemos con el pastor William González y Ricky de Jesús. Esta semana estaremos hablando de un sinnúmero de cosas, pero vamos a empezar por algo muy interesante e importante, que son los señales y supuestos señales que están sucediendo aquí hoy en día en Israel y cuáles son las interpretaciones del media, de las redes sociales y de las estaciones de noticias. Interesadamente, pastor, le están hablando mucho ahora de Israel, lo que está sucediendo, la relación de Israel con Estados Unidos y diferentes países. ¿Cuáles son las responsabilidades de estos países sí, a Israel y por qué están actuando y reaccionando de tal manera? Vamos a hablar un poco también de los falsos Cristos y los supuestamente imágenes de Cristo y señales que supuestamente son de Cristo. Y sí son, si no son, y si son, ¿por qué? Pastor. Bendiciones, Dios le bendiga rica y abundantemente. Usted lo escuchó bien. Aquí estamos otra vez en Conversemos con Pastor William y Ricky. Y lo que estamos haciendo es dándole continuidad a nuestra serie que comenzamos la semana pasada, Conociendo los Tiempos. Esta sería Conociendo los Tiempos, parte 2. Y estamos contestando, Ricky, básicamente la pregunta que le hacen los discípulo en un momento dado a Jesús en Mateo 24, cuando le pregunta cuándo van a hacer estas cosas, cuándo va, cuáles van a ser las señales de tu venida y de el fin del mundo. Y entonces, a raíz de eso, Jesús da ese famoso discurso que encontramos en Mateo 24, básicamente contestando esas preguntas. Es interesante porque ahí lo que encontramos es a Jesús explicándoles que van a ver para ayudarles a ellos a responder su pregunta, cómo ellos van a saber, porque básicamente, ¿cómo nosotros vamos a saber qué nos va a indicar que esto se está acabando, que tú vas a volver otra vez? Y, y Jesús le habla de unas señales generales. Luego le habla de unas señales más específicas y dentro de las específicas yo he encontrado en la Biblia que además de Jesús, luego particularmente Pablo, el apóstol, habla también de lo que podrían ser unas señales más particulares con Israel, ¿verdad? Que tienen que ver con la nación, el Estado de Israel. Y luego inclusive habla de lo que yo diría otra categoría de señales que están alineadas a las generales, pero son más específicas, que las habla más el apóstol Pablo, que tienen que ver con cuál va a ser la condición moral de salud mental que va a afectar la conducta de los hombres y las mujeres en la medida que se acerque la segunda venida de Cristo y luego el fin como lo presenta la Biblia. O sea que podríamos categorizar cuatro tipos cuatro categorías de señales. Las más claras, más evidentes con las que podemos empezar son con estas señales generales. Y digo podemos empezar porque posiblemente lo de Israel ameritaría y sería bueno hacer hasta un programa solo para ver este, con lujo de detalles cuál es este conflicto de cómo vemos a Israel, qué podemos interpretar con lo que ha pasado, con lo que está pasando y con lo que pronto posiblemente pase con Israel, por qué unos no le hacen caso, por qué otros tienen toda su atención puesta ahí, etcétera, etcétera. Eso ameritaría y vale la pena, obviamente, porque Israel algunos le llaman como un pueblo, Israel como una el reloj gente. profético, le Somos llaman algunos. Israel, son Israel. Exacto. Entonces, yo sí quisiera adelantar hoy, y a los hermanos que nos están escuchando, los cuales eh, bendecimos y le damos gracias por su sintonía, que exploren ustedes mismos, ¿verdad? Mm, Y estudien sobre Israel claro. y cosas que cuando hablemos de Israel, posiblemente en el próximo programa, ustedes también no estén en el vacío y tengan una idea y vean lo difícil y complejo que es el asunto, dado el caso que Israel nunca se ha visto de una sola forma.
desde Y toma un la atrevimiento de plataforma de la hacer iglesia. preguntas, por favor, que nosotros nos encanta Sí, que, sí, que sí. hagan la interacción con nosotros y hagan las Entonces preguntas para poder. se van a dar cuenta, se van a dar cuenta de eso pronto, de que no es tan fácil como parece y no todo el mundo en la iglesia cristiana piensa lo mismo. Eso es lo que nosotros anhelamos en este programa, eso mismo, conversar saludablemente para edificar y que exponer a los hermanos a cosas que a veces uno no se detiene y cosas importantes que uno no se detiene a discutir. Pero ¿se verá Israel? Eso se lo voy a dejar como un homework. ¿Se verá Israel desde la plataforma evangélica de los Estados Unidos y Latinoamérica? ¿Todas las iglesias, la gran mayoría ve a Israel de la misma manera? Esa es una buena pregunta. Y si no, ¿por qué no? Porque todo eso tiene una explicación y es bien importante porque lo que estamos pensando tiene que ver con la manera que estamos interpretando a Israel. Pero les prometo que vamos a sacar un programa para discutir esa bomba que nos tiró Ricky de inicio, que es demasiado importante porque está en las noticias todos los días. ¿Ok? Y estoy escuchando las cosas más interesantes hasta las más absurdas. Y entonces, y sí, yo creo que sería bueno, hay que discutirlo, creo yo, no se puede ignorar. Ahora, una de las señales que Cristo dio, eh, cosas que iban a suceder, que nos iban a servir de un indicativo, era la aparición de falsos cristos, ¿verdad? Dice Mateo 24, 4 y 5 que tengan cuidado con el engaño. Quiere decir que la primera señal es los engaños religiosos, Mm. específicamente con aquellos que iban a decir, yo soy Cristo. Quiere decir que los Eh, primeros señales son van a ser equivocados y el no soy o el no yo soy es. Cristo. Entonces, si tú pones atención, a través de la historia han aparecido falsos Cristos, hombres que han dicho, en mí se está encarnando Cristo. Yo soy Cristo encarnado. Y no son pocos, no son pocos. Para efectos históricos, quizás aquí en Latinoamérica o entre nosotros, los latinoamericanos, en Estados Unidos y en otros países, recientemente tuvimos el fenómeno de un tal llamado, creo que se llamaba Jesús Miranda, si no me equivoco, del pueblo de Ponce, al sur de la bella isla de Puerto Rico. Y ese individuo que empezó como un cristiano evangélico, supuestamente, no tengo todos los detalles, supuestamente, no sé si tuvo problemas en un momento dado de adicción y con la ley en sus años de más joven, pero termina convirtiéndose en un predicador y eventualmente un día alega que, no sé, tuvo una visión, se le aparecieron unos ángeles, qué sé yo. La cuestión fue que poco y gradualmente el hombre se fue convirtiendo en Cristo y No. alegaba que era Cristo. Luego alegaba que era también el anticristo. Y luego le pide a sus seguidores que se pongan la marca del 666. No sé qué país de Centroamérica le negó la entrada, no sé si fue el Salvador, le negaron la entrada, pero establece su base en Florida, si no me equivoco, en Miami. Y lo más impresionante es que la advertencia que hizo Jesús con estos falsos cristos, Ricky, era, y a muchos engañarán. Entonces, cuando empezaron a ver algunos de los seguidores de este hombre que decía que era Cristo, usualmente nosotros decimos que estos individuos, cuando empiezan a tener seguidores, es que son gente que no son educadas, que son gullible, ¿verdad? Gullible, que le dicen en inglés, que son propensos a creerlo todo, que no tienen educación, que no tienen ningún tipo de formación, gente fácil de engañar, etcétera, Bueno, etcétera. cuando Pero tuviera a ver, ese no fue el caso, no. no fue el caso, no fue el caso.
Y no ha sido siempre así el caso. Así que esa explicación por qué esto sucede no tiene que ver con el nivel ni académico, ni social, ni económico de las personas, porque resulta que el loco este tenía seguidores de todo tipo, incluyendo personas profesionales. Entonces se cae el argumento que esto quizás florece con más facilidad, pero no es por eso que tiene estos seguidores. Aquí hay un elemento de engaño que Jesús está anticipando, que es el que tenemos que atender y que está en el área y en el ámbito espiritual, que es lo Ahí que él está llegaste. diciendo. Entonces, se está dando una realidad espiritual peligrosísima porque la gente tiene necesidades espirituales. O sea, el ser humano es una criatura religiosa por naturaleza, porque Dios Hecho por puso, Dios para como Dios. dice, exacto, Dios puso eternidad en nosotros. Nosotros fuimos hechos para Dios, para adorar a Dios. Y si no encontramos la revelación correcta y el camino correcto que es Cristo, vamos a terminar o inventándonos las loqueras que nos Practicando inventamos. el error. Mira, Rick, los antropólogos han descubierto que los grupos más incivilizados, hasta tribus remotas que no se sabía ni que existían por allá por el Amazonas y en otras partes del mundo, que todas tienen algo en común, y es que se inventan algo para adorar. Hay una necesidad que tiene el ser humano de adorar. Al no conocer a Dios se lo inventan, ¿verdad? Y adoran un palo, adoran la naturaleza, adoran la madre tierra. Eso tiene una explicación antropológica y sociológica. Ellos estudian el efecto de lo que hace el hombre cuando estudian la cultura. Lo que no saben es la causa de eso, ¿verdad? Que la Biblia nos dice que es que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones y el hombre tiene una búsqueda de Dios continua, aunque no lo sepa. Por eso es que hay que predicar para decirle, ¿verdad? De dónde viene eso y que puedan creer Amén. cómo encontrar a ese Dios que están buscando sin saberlo. Entonces, ahí vienen estos falsos cristos y aprovechan, pero no es porque sean personas analfabetas que no tienen educación, no, no, para nada. Es que hay un poder de engaño espiritual que la Biblia también habla. Y y ha pasado aquí y ha pasado en otras partes y a través de la historia. Hubo hasta una china. A mí me gustaría invitar a los hermanos que nos están viendo y escuchando que indagaran, hicieran un search, una búsqueda y buscaran la historia de todos los que han dicho que son Cristo. Y usted se va a caer para atrás de, de las muchas personas que han hecho eso y los muchos que han caído en el engaño. Así que esa es una señal que ha estado presente aún desde el mismo tiempo que cuando se está escribiendo, se escribe el libro de los Hechos, creo que en el capítulo 5 ya el Gamaliel que le habla a los Sanedrín, les dice que tengan cuidado con la persecución que tienen con los cristianos, porque si esto es de Dios, va a permanecer. Y les menciona a dos individuos ahí. Uno era, creo que se llamaba Teuda y el otro creo que era Judas el Galileo, no el Iscariote, que habían reclamado que ellos eran el Mesías. Y Gamaliel les recuerda, y miren lo que pasó. Y todos estos individuos terminan en fraude, terminan presos, terminan en bancarrota, terminan desprestigiados porque todos hacen promesas y hacen profecías que no se cumplen y se terminan la gente devastada en sus movimientos y la gente se deprime y algunos se quieren suicidar, algunos le roban todas sus bienes. Es un desbarajuste, pero ¿sabe qué? El Señor dijo, eso es una señal. Eso es una señal. Esa señal ha estado cumpliéndose por 2000 años. Lo que está haciendo ahora, ¿qué sabe lo que está haciendo ahora? Aumentando. Ahora está aumentando. Y dado el caso de que ahora vivimos en un mundo globalizado, con comunicaciones globalizadas, pues entonces el aumento es magnificado y se siente
cuando alguien viene y reclama que es el Cristo. Entonces, el desconocimiento de la escritura es tal, el analfabetismo bíblico que vivimos es tal, que yo no entiendo, porque por un lado tenemos los falsos cristos, pero por otro lado tenemos más publicación de Biblia, de ediciones bíblicas, de traducciones bíblicas, de acceso gratis. Yo tengo una aplicación que tengo acceso a casi todas las Biblias en español y en inglés, Logos. con, con, con todo el léxico griego, con todo el léxico hebreo, palabras arameas, aún la vulgata latina. Es increíble, al toque de un dedo. Entonces, nunca ha habido tanta publicación de Biblia y de palabra de Dios, tanta iglesia, escucha esto, tantos programas como este. Nunca ha habido tanta emisora cristiana, tanta emisora de televisión, satélite, tú la puedes mencionar. Y sin embargo, el, el analfabetismo bíblico, el desconocimiento de la palabra hoy es mucho más grande que 50 años atrás. Entonces, eso es caldo de cultivo para los falsos cristos. Entonces, la gente al no conocer al Cristo de la palabra revelado en los evangelios, obviamente, van a ser presas más fácil, ¿verdad? Entonces, si te hago unos milagros y unas señales, que eso es otro problema que tenemos, la gente está ávida de señales y prodigios. Y la Biblia está clara que el diablo también hace milagros y prodigios. Y habla de la Efesios figura de... 6:12 habla de eso mismo, que ¿Perdón? estamos en guerras espirituales. Sí. Entonces, ahí ya tú vas viendo ese, ese foro, siempre, hábil para que sigan surgiendo, falsos cristos. Como decía mi abuelo, se junta el hambre con las ganas de comer. Yo quiero una figura espiritual y tú me quieres, tú quieres, tienes un problema de salud mental y tienes un problema demoníaco en tu mente, que tú te la crees que eres Cristo No, o... simplemente con una sequía espiritual. La Exacto. gente, Se juntan cuando las tú dos tienes, cosas. ¿Qué es cuando lo que tienes esa quiero decir? Se sequía, juntan las dos cosas. entra esa oportunidad abre las puertas en esa oportunidad específico, entran estas ideas demónicas, estas ideas, y permiten uno que uno caiga en una sensibilidad de querer estas cosas tan fuera de lo normal, fuera de lo absurdo. Ujú. Y hay una tendencia también en el ser humano que no podemos ignorar, que se pone de relieve cuando aparecen los falsos cristos. Y es la tendencia que hay en el ser humano de idolatrar, de elevar a un pedestal a algunos líderes. Y a veces yo me pregunto, porque es como el dictador. El dictador no puede ser dictador si no tiene colaboradores. Mm. El falso Cristo no puede desarrollar ese reclamo si no tiene seguidores. Y muchos de los seguidores de estas figuras que se autodenominan mesiánicas, obviamente, porque se llaman Cristo, gozan de la ventaja que le da un grupo de personas que tienen un problema que es una tendencia humana, de que no sé si te has dado cuenta que a nosotros nos gusta poner en un pedestal, idolatrar unas figuras. Mira qué interesante, aquí hay hasta un mecanismo psicológico de defensa. Definitivamente. Si yo te pongo a ti en un pedestal y te idolatro, eh, toda la carga de hacer las cosas como hay que hacerlas la tienes tú, no las La tengo tienes yo. tú, sí. Tiene la responsabilidad de La sacarte tienes a mí del tú. hoyo, o Exacto, tengo yo el derecho de enseñarte a ti cuando las cosas no van bien. exacto. Entonces, nota como somos los seres humanos. De momento tú eres un ángel, cosa que tú nunca has sido, ni serás, ni fue la intención
de Dios que fuera, porque no te hizo ángel, te hizo un ser humano. Pero entonces cuando no respondes a mis expectativas, eh, cualquiera que éstas sean, te bajo del pedestal y ahora te declaro demonio. O sea, primero era un ángel, ahora eres un demonio. Esa es la historia humana. Mira, si trataron de hacerlo con Pablo, ¿te acuerdas cuando Pablo llegó a aquella isla y le que pusieron en el libro de los Hechos y vio que la víbora lo picó y no se murió y le querían traer guirnaldas? Son dioses que están con nosotros. Y esa tendencia que él tiene el ser humano de buscar siempre un Mesías, un Salvador, un resuélvelo todo a nuestros problemas, alguien que asuma, como tú bien dijiste, esa responsabilidad. Y por eso los líderes, aún de Dios sensatos, se tienen que cuidar, porque aunque ellos no declaren para nada que son falsos cristos o que tienen este complejo mesiánico, nunca va a faltar un grupo que le va a soltar esa cascarita de guineo a ver si la pisa y se resbala. ¿Me sigues? Nunca va a faltar gente que a un hombre, a una mujer con carisma de Dios, con unción de Dios, con gracia de Dios, le quiera empujar a, a esa situación tan peligrosa. Por eso nosotros hemos visto gente que no se han hecho falsos cristos, pero otros los han hecho falsos cristos. No sé si me entiendes. Otros los han empujado. Tú eres el hombre, tú eres el que queremos, tú tienes esto, tú tienes una unción especial, tú tienes... Entonces, si no se cuidan exageradamente en ese particular, terminan creyéndose el corito. ¿Me entiendes? ¿Tú te acuerdas cuando ¿Cuál fue el David corito? mató a Goliat? Mm. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era el corito que cantaban? David mató a 10.000 y Saúl más que a 1.000. Y Saúl, que no era un hombre muy seguro de sí mismo, escucha ese corito. Y dice la Biblia que le entró un espíritu de celos que lo atormentó hasta su muerte. De tan serio que es eso. Interesante los casos de salud mental que nos presenta la Biblia. Y David manejó más o menos eso. Pero tanto te puede estar cantando un corito a la gente, tanto puede estar maquillándote el oído, adornándote, endulzándote el oído, como un canto de sirena, a un líder, un grupo que termina creyéndose lo que no es. O sea que los falsos cristos vienen por estafadores, pero también se ha dado el caso, aunque sea menos común, pero se ha dado, donde hay hombres de Dios que han terminado lamentablemente creyéndose que son lo que no son y han tenido la ayuda de un pueblo que también ciego manifiesta esa debilidad humana, carnal, de que siempre queremos descargarle la responsabilidad a otro, que se lleve las pedras, ¿entiendes? Los tomatazos que los coja Ricky, él es el líder, él es el pastor, él es el predicador, él es el diácono, él es ¿Quién aquello, lo él es manda? lo otro, y lo manda. Entonces, así la mirada, la demanda y la exigencia está puesta en ti, no en mí, y de esa manera yo justifico quizás una vida Me con mayor descargo. liviandad y con menos, inclusive, consagración y santidad, porque yo no estoy allá, tú sí. O sea, tú sí que tienes que ser santo. Yo debo ser santo, pero tú tienes. Yo debo, tú tienes. Mm. Mm. Y cuando tú ves esas mecánicas de los falsos mesías, a veces pues no es eso, a veces que viene un individuo directo, endemoniado, o tiene un complejo de grandiosidad, ¿verdad? Y se lo cree, de verdad se lo cree. Otros sencillamente son charlatanes, que dicen esto es una buena manera de embaucar, de sentirme poderoso, importante y de echarme unos cuantos dólares en el Rico. bolsillo y hacerme inclusive rico, sí, porque aquí hay una manada de incautos
que están prestos para que yo los manipule, lamentablemente, ¿verdad? Se ha visto el de que estaba en México, que estaba en China, la misma Mita. Oh, Se ha mira, visto un sinnúmero ese de de veces que esta México, gente. ese que lo acaban de juzgar en California, el Nazón, creo que se llamaba. Ajá. Eso es increíble en Guadalajara, la secta que tenían y cómo lo consideraban, como si fuera un dios, su papá, creo, el abuelo. Lo mismo que hacen con el líder máximo de Corea del Norte, Jong-un creo que se llama, que es como un culto. La creencia esa de comunista, son disque comunistas, pero eso es un culto, funciona completamente como un culto que empezó con su abuelo, su papá y ahora está él. Y ellos, es una cosa, cuando tú estudias esas sociedades de Corea del Norte, cómo es que funcionan, es una cosa impresionante y cómo ellos tienen que ver, creer, actuar como si ese hombre fuera un Dios, no Cristo, un Dios. Y entonces, cuando tú ves eso en una escala más reducida en México con este hombre, un abusador de niñas, un enfermo, eh, y cómo todavía lo están defendiendo con la El que estaba evidencia. no en Corea, pero maybe en South Korea, que hasta preso fue y fueron a la gente visitando en la cárcel, que sale de la cárcel y vuelve y monta la iglesia y vuelve la gente otra vez. Increíble. Entonces se mezclan estos espíritus de mentira, de engaño que tienen que después también florecen con los falsos profetas, que es otra señal que podemos mencionar luego, pero ahora son personas que reclaman ser Cristo, no profeta de Dios o de Cristo, no. Eso es otro asunto. No, 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 olvídate de profeta, yo soy Cristo. A ese nivel. Y esa señal está ahí porque lo que quiere decirle Jesús es que en la medida que su venida se acerque, esto también va a incrementar. Todas estas señales que vamos a hablar, en la medida que Cristo se acerque, lo que van a hacer es que van a incrementar en intensidad y en frecuencia. No es que están pasando ahora. Eso es lo que tenemos que entender. Señales del fin no significa que llegó el fin. Una señal es como un letrero que te indica si vas bien o hacia dónde vas. Por ejemplo, aquí, respecto a donde estamos nosotros, entre Bridgeport y New Haven, aquí en Connecticut, está la autopista 95 federal. Hacia el sur va a Nueva York, ¿verdad? Hacia el norte va a Boston. Y si yo quiero saber hacia dónde va la cosa, yo tengo que prestar atención a las señales. Las señales de parte del Señor son como los letreros que me anuncian y me anticipan hacia dónde voy. Cuando yo veo una señal que dice, si por aquí es Nueva York, no es que yo estoy en Nueva York, no es que yo llegué a Nueva York, es que yo voy hacia Nueva York. Cuando veo, cada vez que vea un falso Cristo, lo pueden buscar en Google, los que están reclamando que son Cristo, eso te está gritando, Cristo viene, Cristo viene. Por ahí viene la venida del Señor. No se les olvide, porque uno se le olvida, pues como no llega, no llegó ayer o no llegó el año pasado cuando lo estaba esperando, pues creo que no va a venir. Y son recordatorios. Prepárate que yo voy a venir. Esto es una señal. Hay otra señal, Ricky, que quizás es la más que está bien calientita ahora, que son las guerras y los rumores de guerra. A mí me gusta mucho la historia. Cuando estudié la historia, yo me acuerdo con un profesor dijo, si usted quiere conocer bien la historia del mundo, lo que tiene que hacer es estudiar las historias de las guerras, porque el mundo, ¿de qué mundo ha estado en guerra? ¿Sabe que no ha existido un día en la historia donde no haya habido una guerra en algún lado? En algún lado ha habido una guerra. Y él decía que desde el punto de vista histórico, y eso a mí me pareció bien interesante,
Y, y me puse una vez a estudiar las guerras. Y dijo algo más, ¿verdad? Que es otro tema, que dijo, y también las inmigraciones. Pero eso es otro tema que lo tiro ahí para pensar. Las guerras y las inmigraciones, si tú estudias esos dos aspectos, tú vas a conocer mucho de la historia del mundo, porque siempre han habido esas dos cosas, la gente inmigrando y la gente peleando, guerreando. Pero cuando Jesús dijo guerra y rumores de guerra, pues siempre había existido guerra, había guerra en el tiempo que él lo dio, pero ¿qué ha pasado? Los niveles de guerra que ha habido en los últimos 100 años han sido espeluznantes. Por ejemplo, nunca había habido una guerra mundial. Las guerras eran locales, nacionales, inclusive cuando el tiempo de los tres o cuatro imperios antes de Cristo, ¿verdad? El imperio asirio, el egipcio, el babilónico, el medo-persa, el griego y el romano, esos imperios todavía habían partes que ellos no, en sus guerras, no participaron en la guerra. Pero hubo una primera guerra mundial del 1914 al 1918. Cuando tú lees los mensajes y las reflexiones de los pastores de ese tiempo, para ellos el mundo se iba a acabar. Y la sensación de que el mundo se iba a acabar era tremenda por lo cruento de la guerra. Pues ¿sabes qué? Pasó esa guerra y a raíz de esa guerra vino la idea, tenemos que hacer la Liga de las Naciones, que después se convirtió en la ONU, porque otra guerra como esta nos va a acabar. Pues mira, no pasaron más de 20 años, en 1939 por ahí, ¡pum! La Segunda Guerra Mundial, con Hitler y Alemania queriendo conquistar el mundo. Y eso fue terrible. Si la primera dejó millones, esta dejó más de 80 millones. ¿Tú sabes lo que es eso? 80 millones. ¿Cuántos de nuestros abuelos y bisabuelos que participaron en el ejército de este país, en la Segunda Guerra Mundial, desde la primera, por lo menos puertorriqueños? De hecho, los hicieron ciudadanos en la ley fora que para, eso era una de las razones para poderlos enlistar en el ejército. Y entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la decepción de mucha gente fue tan grande que dijo, nosotros no estamos adelantando, nosotros estamos echando para atrás como raza humana. Y se crean todos estos tratados y todas las Naciones Unidas, y ahí es que se divide el mundo en el este y el bloque soviético, y se reconfigura el mapa del mundo, y se tira la primera bomba nuclear, Estados Unidos, Japón, después los soviéticos crean la suya, y al día de hoy hay como 9 países con armas nucleares, y ahora guerra y rumores de guerra. Han habido guerras desde la Segunda Guerra Mundial hasta estos momentos que estamos hablando. Han habido múltiples guerras, incluyendo la de las peligrosísimas con Israel, que ha estado como en 7 u 8 guerras en 50 años, y todas las demás, Irak, Vietnam, Afganistán recientemente. Lamentablemente tengo que decir que nosotros vivimos en el país más bélico de la historia, porque todas esas guerras del último siglo Estados Unidos ha estado envuelto, de una forma u otra. Ahora estamos envueltos en la de Ucrania con Rusia. Tenemos una guerra proxy con Irán. Y ya estamos Qué cosa, metidos, aunque no lo queramos aceptar, en guerra y rumores, pero hay un rumor de guerra en estos días, acaba de salir, no sé, ya vamos a saber los detalles, no lo sabemos. La información que los rusos piensan subir al espacio un arma nuclear que es capaz de desbaratar y desactivar todos nuestros satélites, ¿verdad? Que rigen y gobiernan nuestra vida. Nadie sabe cómo los satélites nos gobiernan a nosotros.
Aquí la gente va a entender esto si un satélite falla y ya no te funciona el celular ni el internet. Yo te garantizo que en 2 segundos, no en 2 minutos, en 2 segundos, todo el mundo va a parar las antenas y va a prestar atención de tan importante que es eso. No sé si ya Estados Unidos tiene esa capacidad o China. La cuestión es que se activaron las alarmas en el Pentágono y en el Congreso porque este hombre del comité de inteligencia de la Cámara le pidió a Casablanca que revelara lo que está pasando. Ellos lo saben y el peligro que eso puede traer. Ok, ¿a qué me refiero? Nosotros estamos a ley de hundir un botoncito y podemos comenzar una tercera guerra nuclear que sería devastadora. Entonces, cuando la Biblia habla de guerras y rumores de guerra, eso produce un impacto tremendo. Porque imagínate tú que un loco, estamos a la distancia de un loco, hunda un botón y manda el misil para donde no debe. La sola posibilidad, la gente que sabe de esto de inteligencia, de defensa, vive con los nervios de punta. En el 1962 aquí tuvimos a punto de comenzar una guerra nuclear cuando los soviéticos en aquel tiempo pusieron unos misiles en Cuba, que fue la famosa crisis de octubre de 62, que estaba el presidente Kennedy. Se supo todo lo que pasó después. Es como ahora. No sabemos las peleas tras bastidores que está habiendo, los peligros en los que hemos estado expuestos. Entonces, el Señor dice, eso va a pasar. Pero eso que va a pasar no va a eliminar lo que ya yo dije. Al contrario, eso que va a pasar le debe servir a ustedes como una señal. Es decir, que en estos días, en esta semana, por lo menos desde el punto de vista como creo que Jesús lo está planteando aquí, en mí se afirmó la verdad de que estamos más cerca de la venida del Señor. Obvio, lógicamente, estamos hoy más cerca que ayer y mañana estaremos más cerca Obvio, que hoy. pero Pero, bueno, pero no solo en el sentido cronológico, sino en el sentido de como hablábamos el programa pasado, el Kairos. Se están alineando las cosas de una manera que no pasaron la década pasada. Hay que aceptarlo. Aún las personas que somos un poquito más conservadoras con esto y no nos gusta el amarillismo y el doom mentality, la mentalidad esa de que se va a acabar todo, tenemos que atender esto. La verdad del caso es que el peligro de autodestrucción hoy es muchísimo mayor que hace 3 años por la amenaza. La amenaza de una pastor, podemos guerra preguntar, nuclear. ¿podrá ser eso posible antes de la venida de Cristo? Yo pienso lo mismo o me pregunto lo mismo. Yo personalmente, mi humilde interpretación de los eventos que creo que van a suceder antes que Cristo venga, yo me inclino a pensar que el deseo de dominar al mundo, el deseo de amenazar al mundo, el deseo de crear pánico en el mundo, que yo puedo terminarte con una bomba nuclear. Y acá yo te resposto y te digo, tírala que yo la voy a tirar y nos hundimos todos. Porque esa distensión, en inglés creo que le dicen deterrent, esa política de distensión donde como tú sabes que yo te puedo destruir totalmente y yo sé que tú me puedes destruir totalmente, pues nos aguantamos. Ese es el concepto de la distensión en la famosa Guerra Fría, que ha habido como una tensión ahí. Yo tengo para destruirte, pero no me conviene destruirte porque tú también me puedes destruir. ¿Y cuál es el uso? ¿Para qué te voy a destruir si tú me vas a destruir? Y esa es la filosofía que realmente respalda el tener armas de destrucción masiva como es una arma nuclear. Yo no creo que nadie va a ser capaz de controlar al mundo como han tratado de hacer a través de la historia, Napoleón, Hitler y otros, o estos grupos de élite.
¿verdad? Que conspiran continuamente para controlarnos con sus poderes económicos multinacionales a través de la farmacia, el petróleo, todas estas industrias tecnológicas, por más mezclados que estén con el diablo, por más mezclados que estén con, ¿cómo se llama esta? Teoría de conspiración, que algunas son absurdas, pero otras son muy serias, Ujú. eh, que estén con estos grupos, sociedades secretas, por más que sean 10 familias que controlan el mundo, Rockefeller, Rothschild, todos estos grupos de elite, Davos, allá en Suiza, y el Foro Económico Mundial. Mira, júntalos todos y todos tienen un espíritu anticristo, quieren controlar. Si fuera por ello, ya nos hubieran esclavizado a todos para darle rienda suelta a su greediness, avaricia sin control. Es un asunto de poder. Pero desde que el mundo es mundo y apareció un tal Nimrod en el libro de Génesis, capítulo 5, que fue el primer poderoso de la tierra, siempre ha habido este espíritu de querer controlar eh, la humanidad. Y el Señor habló bien claro, nadie va a controlar al mundo hasta que Cristo venga. Ya está establecido. Esa es la creencia de muchos cristianos que creemos en la Biblia. Van a tratar, han tratado, están tratando, Seguirán de pero tratar. no van a lograr. Y, ¿ah? Seguirán de tratar. y seguirán tratando. El más cerca que tuvo fue Hitler, Mm. pero cometió el mismo error de Napoleón. Atacó a Rusia en un invierno. Era la Unión Soviética en aquel tiempo. Bueno, a Moscú quería conquistarla. Y el Señor permitió el invierno más terrible que se había dado en décadas y no lo paralizó de conquistar Moscú. Y con esa conquista, Hitler hubiese dominado toda Europa y no había quien lo parara, que fueron los soviéticos. Se unieron a los americanos, a los Italiano. ingleses y franceses. Si no hubiese sido por los soviéticos, no hubiesen vencido a Hitler como lo hicieron. Que se, que se sepa eso, que los soviéticos con el otro que dirigía Stalin, eso era otra bestia satánica de tantas muertes que hubo. Hitler es más famoso, pero ese otro no se queda atrás. Lo que te quiero decir es que nunca ha faltado el intento. Entonces, ¿se va a acabar el mundo con un arma nuclear? A mí se me hace difícil pensar que se va a pulverizar, que puede, sí, pero ¿por qué se me hace difícil pensar? Porque lo que apunta a la Biblia cuando el Señor venga no es un mundo destruido por el arma nuclear, es un mundo en unos conflictos, en unas guerras terribles, en unas matanzas terribles, que el Señor viene a juzgar y a establecer su reino. Pero Él dice que hacia eso es que vamos, ese nivel de conflicto, estas amenazas que estamos sintiendo ahora mismo, ¿verdad? Esa reunión de emergencia que tuvieron en el Pentágono y en estos días allá en Washington, esas amenazas y otras que las vamos a saber luego, apúntalo por ahí, que están pasando y nosotros acá, como si Están nada, sucediendo pero y la están gente no pasando. lo sabe, pero eso está detrás de la cortina Exactamente. sucediendo. Entonces, la guerra y los rumores de guerra y todo amenaza de exterminio mundial, lo que nos está sirviendo, que no cabe duda, es como una señal. Principio de dolores, ¿verdad? Todavía la mujer todavía no pare, pero por ahí viene, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que como señal nos está sirviendo y nos debe servir como señal porque como señal es que el Señor nos la está dando. No, muchos creen que va a haber una tercera guerra mundial. Mira, Ricky, el poderío nuclear que tienen estas potencias, de Estados Unidos y Rusia nada más, añádele China, Irán, Corea del Norte, enemigos, ¿verdad? Abiertos de Estados Unidos y de los países aliados de la OTAN europeos. Es en exceso para destruirnos a toda la, la, 10 minutes, 10 minutes. la, la humanidad. Entonces, ahí estamos. Así que yo lo que creo que sí es una señal.
¿Qué tú crees? Estoy de acuerdo 100% con usted, Pastor. Yo no creo que será posible que una cosa suceda antes de la otra. Entonces, ¿cuál es el pueblo que vienen a buscar? ¿Cuál es cuál es el remanente? I think also también que estas señales que están sucediendo son parte de las señales de las escrituras, pero hay que estar al tanto de lo que el hombre coge y con qué corre. Ujú. Because we take these things and then we add to them in our minds and in our spirituality, en cada religión. Entonces le cogemos esto, ¿no? Le añadimos un chipito más y lo hacemos lo que no es. Y eso para distraer, para distinguirnos nosotros mismos como religión, como gente, y también para distraer a la gente, y son parte para mí que son trabajos del enemigo también. Dame un ejemplo de lo que acabas de decir, que nosotros tomamos lo que dice la Biblia y le añadimos en Eh, cuanto we'll, a las we'll, señales. we'll take that, what's happening in Israel now, and we'll make it something that's internal to Israel. We'll make it external globally to the world, where it O sea, really has no. ¿tú crees que lo que está sucediendo internamente en Israel no necesariamente se debe tomar para que, digamos, esto aplica a todo el globo terráqueo, a toda la Right. humanidad? O sea, que nosotros tenemos la tendencia de tomar un conflicto interno, ¿verdad? Y hacerlo global, particularmente cuando es de Israel, cuando es de Israel. Pero también cuando estas And it's señales, not our como bien, fight. It's not our fight, and we make it our fight. exacto, que hay cosas que no son nuestra batalla, pero lo hacemos nuestro caballito de batalla. Y entonces, Son es verdad, intereses porque, políticos, intereses espirituales, diferentes intereses que cogemos. Entonces aprovechamos de eso y cogemos eso y corremos con eso. claro, entonces, ¿cuál es el objetivo de una señal? Pues eso, señalar, indicar. La señal está para indicarte. El letrero no tiene otra función en la carretera. El letrero no es para que tú le prendas vela. El letrero no es para que tú vayas a un altar. Un letrero, tú te imaginas eso. El letrero no es para que tú vayas a tirarte fotos y selfie. El letrero existe con un solo propósito, indicar. Y, y no debemos hacer más de las señales que lo que el mismo Señor intentó hacer con ellas. Y ahí es que a veces nos confundimos. Mira, esto sencillamente es para indicarnos. Y casi todo, cuando yo te doy un indicativo a ti, el propósito mío es que tú te prepares para eso que viene, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy hacia Nueva York y veo el letrero que me indica de aquí a Nueva York 100 millas, pero mi carro tiene la mitad de un cuarto el tanque de gasolina y no me da para 100 millas. ¿De qué me sirvió el letrero? De indicarte que tienes que echar gasolina. Exacto. Vas hacia algo que requiere una preparación, porque ese algo requiere exactamente esto. Voy para la venida de Cristo, voy para el fin de la historia como lo conocemos. Eso está claro en la Biblia. Las cosas no se van a quedar igual. Lo que viene es grande. Entonces, cada vez que veo una señal, en lugar de estar sacándole punta a la señal, abraza el propósito de la señal, que es que nos preparemos y que nosotros sepamos que estamos conociendo los tiempos que los demás ni idea tienen, porque no se detienen. Primero, no conocen las señales. Y si las ven, no se detienen a decir cuál es el propósito de la señal. El propósito último de una señal es decirme, vas bien, prepárate. ¿Entiendes? Vas de frente a algo grandísimo, como nada aparece en la Biblia. La Biblia habla y vendrá una tribulación como nunca antes ha sucedido. Imagínate tú, como nunca antes ha sucedido. Y mira que han pasado grandes tribulaciones.
A veces quizás uno ha pasado una personal o familiar o local. Pues el Señor dice, no, lo que viene es de una intensidad global que nunca antes se había visto. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de las señales, una cosa importante, y tenemos un montón de señales que queremos discutir en próximos programas, pero algo que tenemos que meternos en la cabeza es cuál es el propósito de la señal. Indicarme hacia dónde voy para que me prepare. Por eso es que conocer los tiempos es una bendición que Dios le da a sus hijos y a su pueblo, porque como decíamos el programa pasado, dice Pablo a los tesalonicenses, nosotros no estamos en tinieblas, para que cuando llegue eso que va a venir, nos tome de sorpresa como ladrón en la noche, sino todo lo contrario, porque Cuando nosotros somos hijos de la luz. empezó la pandemia, me recuerdo que la gente recogieron, fueron, corrieron, vaciaron, se llevaron cuantos paper toilet había. Oye, sí, Y eso no, y tú ves en las redes sociales, en las noticias, gente peleando, hasta físicamente entrando en y guerra y batalla a y puño puño, y patá. a puño limpio en los pasillos de algunos Y hasta supermercados. ahora yo no puedo Papel reconciliar higiénico. el papel higiénico. Esa es Y la yo que no te puedo dice, ¿no? reconciliar el idea del COVID, la pandemia con eso. Pero una persona empezó con eso, agarró esa señal que de la pandemia viene algo malo, cogió esa idea, lo trastornó, agarró y corrió, y como la gente corrieron detrás de esa Eso es idea. el efecto de psicología en masa del pánico. Esa persona tenía un problema interno en su casa de falta de con lo que fuera, fue y rasó con dos o tres cosas, otro lo vio, inventó la necesidad y ahí empezó la cadena and this is what we're talking about, these internal or these false ideas Qué of bueno que, what. que traíste ese punto de la pandemia para terminar y redondear con que eso es otra de las señales. Las pestes, le dice algunas traducciones de la Biblia, vendrán pestes, son, esos son pandemias y epidemias. Epidemias y pandemias. Y lo dice Mateo 24:7, que es una señal. Siempre han habido epidemias y pandemias. Por ejemplo, la peste negra, que también creo que le llamaban la peste bubónica, en el siglo XIV eliminó en Europa nada más y nada menos que 200 millones. Y no se sabía por dónde venía. Creo que era las ratas que la transmitían la, el virus. Después vino la viruela, que creo que en inglés chickenpox, en el siglo XVI, los años 1700. Tuberculosis, I Es- think it came before that. ¿Ah? Tuberculosis, yo creo que vino antes de eso, el Ajá. chickenpox. Y después la chickenpox que eliminó como 60 millones. Te estoy diciendo algunas por decirte, porque un montón. Después vino la famosa gripe española, que Bueno, vino lo que no acá. tenía que ver nada con los españoles. No tenía nada que ver nada con los españoles, pero convenía que fue allá que se manifestó, que lo descubrieron, pero fue aquí, en los Estados Sí. Unidos. Él la mató, para colmo vino después de la Primera Guerra Mundial, acabándose la Primera Guerra Mundial, que eliminó unos cuantos millones, viene la gripe española como de 50 millones. Increíble. Y luego, entre otras famosas, vino el COVID en el 2020 que tú acabas de mencionar, que dicen que son como 15 millones. Eso está en veremos, porque con el COVID fue diferente, porque se politizó, ¿verdad? Y vino en una época de comunicación y de polarización política, y no hay duda. Otra idea de señal que lo agarraron y corrieron con él. ¿Cómo? Que empezaron a declararle a ese señal muerte que no le pertenecían. Sí, por eso, que hay muchas cosas cuestionables con el COVID, que existió de verdad, pero hay muchas cosas cuestionables. A tal punto que lo que ahora existe respecto al COVID o cualquier otra epidemia que venga es una tremenda desconfianza. Mm. Eso le va a añadir, eso va a hacer que la epidemia sea peor. Vamos a parar aquí hoy porque se nos está acabando el tiempo un poco y wow, entraste en algo, Pastor, que en la semana que entra va a tener que recoger esa idea y seguir con eso porque wow, that's a profound thought. That
aún los señales que estamos aquí ahora discutiendo, la desconfianza, Pastor. La Ya. desconfianza, entonces la gente que se van a perder o correr de las señales, nada más por la desconfianza de lo que ha hecho el hombre, el media, this, that, and the third. Wow, that's a Quebrando las great cosas. perspective, Pastor. Great ¿Sí? perspective. Y esa va a ser otra señal que vamos a tener que, bueno, que tener que evaluar porque va a estar ahí, está ahí ya y viene por ahí. Eso es de calle que viene, por razones, por donde quiera que lo tire, políticas, económicas, este, biológicas, eso viene. Pero Dios nos está hablando, ¿verdad? Y nos está diciendo, por ejemplo, en ese caso, cuando eso venga, deténganse y piensen que los estoy señalando, los estoy llevando y les estoy indicando algo para que se sigan preparando, porque para eso es las señales, para que conozcan los tiempos. Hasta aquí llegamos hoy. Qué bendición haber estado con ustedes. Les esperamos la próxima semana en Conversemos para que conversemos saludablemente para edificar. Bendiciones y que tengan una excelente semana. Quiero escuchar conversemos con el pastor Ricky, William González y Ricky de Jesús y hasta la semana que entra. Amén.